Como en todo deporte, hay jugadores o atletas que van en contra de sus reglas. Y no es una excepción en Grandes Ligas. El día de hoy vamos a ver los 10 jugadores más sucios dentro y fuera del terreno en Grandes Ligas. Vamos con el video. El número 10 es Rougned Odor, un jugador de la vieja escuela en el cuerpo de un joven moderno. Una agresividad constante y no teme el contacto físico. Hubo un gran suceso dentro de toda su carrera y fue el trompón que le dio a José Bautista después de un deslizamiento para matarlo literalmente. Había que darle cárcel a José Bautista con ese deslizamiento, pero le propina ese trompón. Obviamente era un jugador que era problemático, muy problemático, y está en este top. El número 9, Alex Rodríguez. Que esté aquí abajo en la lista, porque debería estar más arriba, se debe a que hay jugadores peores, literal. Pero Alex Rodríguez sí es un jugador que tiene varios incidentes de no solo ser un jugador sucio, sino ser un jugador deshonesto y con índice de tramposo. Tuvo un famoso incidente en la serie de campeonato del 2004, donde le dio un manotazo al guante del lanzador Bronson Arroyo, provocando que se fuera la pelota y los Yankees pudieran anotar la número 3 en ese momento, que luego fue anulado porque, bueno, los umpires vieron la interferencia de Alex Rodríguez. O sea que eso fue increíble. Pero bueno, también en un partido de Yankees y Jays, ya los Yankees estaban ganando ese partido, obviamente, ya estaba en la novena entrada, estaban ganando de 3 carreras. Con un fly al tercera base, Alex Rodríguez le pasa por el lado al tercera base y le dice: I got it, la tengo. Como si fuese su compañero de equipo, el shortstop. El tercera base se distrajo y dejó picar la pelota. Eso fue un suceso escandaloso en su momento. Y otra cosa escandalosa, que por último, ya para sellar su historial de suciedad en Grandes Ligas, es el escándalo de esteroides, que lo dejó fuera por 162 partidos, teniendo una suspensión de 211 juegos, cual gracias a su apelación se rebajó a una temporada completa, pero una temporada completa. Entonces, fue el jugador más sucio en el ámbito de lo deshonesto, literalmente. El puesto número 8 se lo lleva el ministro de la defensa, Manny Machado, un talento generacional, pero su reputación ha sido manchada por muchos incidentes y en las bases. La número 1 es la del 2017 contra Dustin Pedroia, con un deslizamiento muy fuera de lugar. Bueno, que lamentablemente terminó con la carrera de Dustin Pedroia. Luego de ahí no fue el mismo y tuvo muchas más lesiones, y en 2018 selló su carrera. Otro es en la serie de campeonato del 2018 contra Milwaukee, cuando le pateó el pie a Jesús Aguilar, que tuvieron un encontronazo, y aunque se disculparon, eso fue sucio de su parte. También partidos anteriores en Milwaukee había hecho un deslizamiento casi igual o peor que le había hecho a Dustin Pedroia. O sea que en esa misma serie de campeonato hizo 2 actos de suciedades. También tuvo un altercado con Josh Donaldson, famosísimo, muy famoso. Y por último la pelea con Jordano Ventura. Pero luego de iniciar su etapa con los Padres de San Diego, esa versión de Manny Machado quedó atrás, siendo mucho mejor, teniendo un mucho mejor manejo y convirtiéndose en un gran referente en San Diego y en el béisbol. Ha limpiado mucho su historial del pasado. El número 7, el Toro, Carlos Zambrano, señores. Zambrano era un volcán en erupción. Agresividad, ira, todo lo que tú puedas encontrar en una persona en un mecha corta. No solo iba en contra del rival, sino contra su propio equipo. En 2009 atacó un dispensador de Gatorade con un bate tras ser expulsado. Ya ustedes saben. Y tuvo un encontronazo en un partido entre Chicago White Sox
y los Chicago Cubs, donde se peleó con su propio receptor, Michael Barrett. Luego de un suceso vergonzoso con sus compañeros de equipo, razón que lo sacó plenamente del béisbol. Tenía muchos problemas con umpires, managers, ejecutivos y demás. Era muy problemático. El número 6, Chase Utley. Fue un jugador sucio en todo su esplendor. Tanto así que hay una regla a su nombre. La regla Chase Utley. Y esto es debido a que Chase Utley en serie divisional 2015, óiganme, se barrió contra Rubén Tejada de una manera que le fracturó la pierna al campo corto. Y desde ahí nació esa regla llamada Chase Utley, que prohibían los deslizamientos que busquen deliberadamente al defensor fuera de la base. El número 5 es Pete Rose. Aunque es el rey del hit, su estilo de juego era sucio en su esplendor. A menudo ignoraba la seguridad de los demás. Un suceso que marcó todo esto y todo su historial de suciedad en el juego por la gente fue en el Juego de Estrellas de 1970. Un partido de exhibición que no contaba para nada. Arrolló brutalmente al receptor Ray Foss, ocasionando a que tuviera una fractura y una dislocación de su hombro, cosa que mucha gente dice que después de ahí arruinó su carrera, mientras que Ross nunca mostró remordimiento. Otro suceso que marcó su carrera por toda la vida fue las famosas apuestas en juegos de grandes ligas, algo que manchó todo el rumbo que había tomado su carrera y durando muchísimo tiempo para volver a un parque de pelota. El número 4 es Nyjer Morgan, un jugador que parecía disfrutar del caos. Tiene uno de los sucesos más increíbles en las grandes ligas y hablamos de aquella pelea contra los Miami Marlins tras chocar brutalmente con el receptor Bright Hayes, pero con sus razones también. Terminó lesionado y luego se burló de la situación. Su comportamiento errático lo llevó a salir de la liga prematuramente. El número 3 es Milton Bradley. Su carrera estuvo marcada por una incapacidad crónica para controlar su ira, enfrentándose a árbitros, fanáticos y compañeros por igual. Un suceso increíble de Milton Bradley fue cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla, mientras su propio manager, Bud Black, intentaba contenerlo durante una irada discusión con un árbitro, y miren de qué manera terminó. Fuera del campo, acumuló múltiples problemas legales por violencia doméstica, o sea que también era fuera del terreno su problema de ira. El número 2 es Albert Belle, considerado por muchos como el jugador más intimidante y volátil de los años 90. Tenía un desprecio total por todo el mundo y todos velaban por su seguridad ante él. Tuvo uno de los momentos más sucios en grandes ligas. Su violento tackle al segunda base Fernando Viña en 1996 para romper un doble play es un famoso incidente que, bueno, dejó a todos en shock. También tiene otro famoso incidente de un bate de corcho donde supuestamente un compañero de equipo tuvo que gatear por los conductos de aire del estadio para recuperar el bate ilegal confiscado por los árbitros. El número 1 es Ty Cobb, el estándar histórico de la agresividad. Hay tantas historias detrás de Ty Cobb por su comportamiento y su forma de jugar. Una de ellas se decía que afilaba sus ganchos para herir a los jugadores que intentaban tocarlo en las bases. Aunque esta leyenda ha sido matizada por muchos historiadores, tenía una reputación de demonio. También se llegó a especular que dormía con un arma debajo de su almohada. ¡Wow! Pero el suceso más grande y confirmado de Ty Cobb fue en 1912.
saltó a las gradas para golpear a un espectador discapacitado que lo estaba supuestamente insultando. Al ser advertido de que el hombre no tenía manos, Cobb respondió: "No me importa si no tiene pies". Ya ustedes saben el temperamento de ese señor. Y así que ese fue el top 10 de los más sucios en Grandes Ligas, dentro y fuera del terreno de juego.